tal? Bienvenidos al programa número 32 del Mundo desde el Sur. Soy Maximiliano Barbios Duna, estoy en Buenos Aires y como es habitual me acompaña mi amigo, colega y analista internacional desde Santiago de Chile, Raimundo Gregoire. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, qué gusto saludarte de nuevo. Por acá todo bien. Ya jueves, avanza la semana, se acerca el fin de semana, lo cual siempre se agradece. Y como siempre, siguiendo lo que ocurre en el mundo. Exactamente, sí. Hemos tenido unos días convulsionados en cuanto a la política internacional, pero en cuanto al programa, fue muy grato recibir comentarios de los oyentes. También han aumentado las suscripciones en el canal de YouTube, que nos encuentran como El Mundo desde el Sur, y eso siempre es gratificante. Sí, absolutamente. La gente se está interesando por estos temas que analizamos y es una gran motivación para seguir avanzando. Y bueno, cuando tengan propuestas, por favor, comuníquense con nosotros. Exactamente. Así es. Bueno, hoy es 24 de marzo, como dijiste, jueves, y hoy se cumplen 46 años del último golpe militar en Argentina. Es un día feriado por eso. Se conmemora con distintas marchas que repudian el golpe de Estado, en el cual fue muy sangriento, ya se sabe, fue parte del Plan Cóndor, un plan continental para establecer dictaduras afines a Washington, con la excusa de combatir guerrillas, al comunismo. Sin embargo, acá en Argentina, por lo menos, las guerrillas ya estaban diezmadas, no tenían capacidad de fuego cuando asumieron los militares. El gobierno democrático peronista ya las había exterminado prácticamente, y el golpe se produjo para establecer un plan económico en el cual se beneficiaron empresas locales, multinacionales, sectores agrícolas, sectores empresariales, grandes sectores empresariales en desmedro del pueblo en realidad. Así que en realidad hoy se conmemora este hecho sangriento que duró 7 años la dictadura y dejó una herida profunda en la sociedad. Sí, lamentablemente Sudamérica y América Latina en general vivió una época complicada en la Guerra Fría, ¿no? En los años 80, 70, muchas dictaduras y bueno, los argentinos la verdad que muy lamentable y bueno, vaya un gran abrazo a toda la gente que sufrió por esto, ya sea en forma directa o indirecta, y que nunca más ocurra algo así. Exactamente, sí. ¿Qué tema pudiste ver vos? Mira, yo estuve también revisando y mira, muy cerquita de Argentina, de hecho prácticamente al lado, en Uruguay. Resulta que el domingo va a haber un referéndum. Ajá. En este país que a mí me parece tan especial, lo considero un país modelo para Sudamérica. Tengo cierta admiración por la educación cívica y democrática de Uruguay. Se va a realizar un referéndum sobre la ley de urgente consideración. ¿Ya? ¿De qué se trata? Primero el referéndum tiene como objetivo realizar una consulta popular para que la gente diga si está a favor o en contra de abrogar 135 artículos de la ley 19.889. Esta ley es la que se conoce usualmente como ley de urgente consideración y que básicamente, para no enredarnos, es una ley que permite que el Ejecutivo presente iniciativas legislativas, ¿ya? Y que si no son rechazadas en un periodo determinado, me parece que 45 días en una primera instancia y 30 en la segunda, se da por aprobado. Entonces el actual presidente, Luis Lacalle, dice que esto sirve para sacar medidas que necesitan ser aprobadas en forma urgente, pero algunos sectores dicen que esto es antidemocrático. ¿Alguna medida en particular necesita el gobierno que se trate urgentemente o es algo general? No estoy al tanto de si tiene alguna medida en particular que quiera aprobar, pero sí sé esto, que en el fondo algunos dicen que en el fondo no hay un debate democrático, que todo se hace demasiado rápido y entonces
algunos promovieron que se votara esto y efectivamente se va a hacer una consulta popular. Bien. Sí, bueno, muy bien. Yo tengo otra efemérides. El 24 de marzo, pero de 1999, comenzaron los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia para evitar que las tropas serbias continúen con la limpieza étnica en Kosovo, a lo que efectivamente sucedió, pero la OTAN, sin ningún mandato de Naciones Unidas ni nada que lo habilite legalmente, bombardearon Belgrado, bombardearon varias zonas de Serbia, de Montenegro, de lo que en ese momento quedaba de Yugoslavia después de cómo se desangró en la década del 90 en guerras entre las distintas repúblicas que conformaban Yugoslavia. Se calcula, depende de las fuentes, que hubo entre 1.200 y 5.700 muertos civiles, solamente civiles yugoslavos. El gobierno, la guerrilla que intentaba independizar Kosovo, una guerrilla albanesa, porque los kosovares son albaneses, ya habían cometido masacres contra la población civil serbia, a lo que se volvió a repetir con la independencia de Kosovo y con la intervención de la OTAN. Con esto no justifico la limpieza étnica por parte de Serbia de ninguna manera, pero solamente se condenó desde la OTAN a una de las partes, quizás a la parte más fuerte, que es la parte de Serbia, y los bombardeos duraron hasta el 3 de junio, o sea, fueron 2 meses y medio de intensos bombardeos en los cuales, no sé si te acordás que destruyeron la embajada china, diciendo que fue un error, y bueno, China protestó. Bueno, hubo varias bajas y es un hecho lamentable que haya países que comiencen a bombardear la población civil. Bueno, me recuerda un poco la acción unilateral que está tomando en este momento Rusia contra Ucrania y la que tomó Ucrania contra la población rusa en el este, ¿no? Me hace acordar a lo de Kosovo lejanamente, pero tiene paralelismo. Sí, o sea, decir que, claro, por un lado condenable lo que hizo la OTAN, también entender qué ocurrió por lo que se estaba realizando en la ex Yugoslavia, que era una verdadera cacería, ¿no? Una carnicería étnica. Y bueno, en este tipo de conflictos en que quienes toman decisiones solo piensan en su poder, terminan finalmente afectando a los inocentes, que terminan muriendo o perdiendo sus casas o convirtiéndose en refugiados, y millones que sufren, niños. Yo encuentro que todo esto es terrible que haya habido una limpieza étnica y también terrible que la OTAN haya decidido bombardear, según recuerdo, sin un respeto de los tratados y de los acuerdos internacionales. Claro, perfectamente. Eso quería recordar con este efeméride. ¿Vos tenés algún tema? Sí, mira, siguiendo en Europa, quería mencionar que el 26, en 2 días más, se van a llevar a cabo las elecciones legislativas en Malta. Ajá. A la gente le podrá parecer algo irrelevante quizás Malta, pero Malta tiene mucho que decir en el Mediterráneo y especialmente el Mediterráneo oriental. Es un país en el cual que está muy ligado al fenómeno migratorio, también que tiene importantes nexos con Libia, ¿no? También está muy cerca de la zona del Mediterráneo oriental, donde se han descubierto grandes yacimientos gasíferos, petrolíferos. No sabemos si se van a descubrir algún día eventualmente en Malta también. Lo concreto es que el primer ministro Robert Abela le pidió al presidente en febrero que disolviera el parlamento, y esto se llevó a cabo. Por lo tanto, va a haber elecciones, las cuales se van a realizar 10 semanas antes de lo previsto. Y el Partido Laborista obtendría un tercer periodo. Hay que destacar que el anterior primer ministro, Joseph Muscat, renunció por un asunto bastante sordio, que fue el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Esto ocurrió en 2017. No sé si te suena o te recuerdas algo. No escuché nada del tema. ¿Cómo es? Es una periodista que estaba investigando asuntos de corrupción y de otra índole y fue asesinada brutalmente con una bomba en un auto. Claro. Parece ser que había un magnate o un empresario muy rico francés eventualmente implicado, y parece que él tenía unos contactos que eran amigos de Joseph Muscat, y algo parece que tenía relación con un político del Estado francés.
Así que todo esto salpicó y finalmente el primer ministro tuvo que renunciar y llegó Roberta Vela, que asumió en enero o febrero del año pasado. Así que igual es importante saber qué ocurre acá. No es un país cuyas elecciones vaya a cambiar la geopolítica mundial, pero es importante. Sí. Lo seguiremos entonces. Desde este programa lo vamos a seguir. Absolutamente. ¿Y qué te parece si luego de la pausa comenzamos con los análisis que tenemos preparados para hoy? Me parece muy bien. ¿Sobre qué va a tratar tu análisis? Vamos a hablar de medios, de libertad de prensa, de doble estándar, donde lo dejo como sorpresa. Bien, cómo no. Bueno, después de la pausa nos metemos de lleno en este tema espinoso. Exactamente. Segundo bloque del Mundo del Sur, programa número 32. Bueno, Raimundo, contanos en dónde se está violando la libertad de prensa, en dónde hay un doble estándar, en dónde se censuran medios, ya sé, en todos los países. Pero específicamente, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, como tú dices, la libertad de prensa se está violando en muchas partes del mundo, en muchas partes no se le respeta. Pero vamos a hablar, tú la otra vez en un programa me acuerdo que analizaste la desinformación de los medios. Esto que vamos a analizar tiene algo que ver con eso también. Este tema tiene que ver con Francia, con Malí, con la Unión Europea, incluso con Canadá. Me refiero a medidas que toman los gobiernos de algunos países de suspender, por ejemplo, o censurar medios porque consideran que están informando en forma sesgada o porque derechamente consideran que están dando informaciones falsas. Sí. O contrarias a la versión oficial. Exactamente. Muchas veces lo que tú mencionas, o sea que además consideran que es contraria a la versión oficial de estos estados, lo cual les molesta, por supuesto. Resulta que la semana pasada, en Malí, el 17 de marzo, para ser más exacto, el gobierno de Malí, que hay que recordar es una junta militar golpista, que a su vez sacó a otra junta militar previa. O sea, Malí lleva 2 golpes de Estado consecutivos. Sí, lo hemos analizado en este programa, ¿de acuerdo? Para que la gente entienda un poquito. Y que eso básicamente suspendió a 2 cadenas noticiosas de Francia, que son además muy importantes. Me refiero a, en español, Radio Francia Internacional y Francia 24. En francés, France 24 y Radio France International. ¿Qué pasó? Lo suspendió. Y basándose, según ellos, en que estos medios habían publicado y difundido falsas informaciones sobre supuestas matanzas que había realizado el ejército de Malí contra civiles. Esto lo había informado la ONU y también Human Rights Watch. Según las cifras, desde diciembre del año pasado, al menos 71 civiles habían sido asesinados por las acciones del ejército de Malí. Claro, no en una operación antiterrorista como la que está llevando a cabo el ejército de Malí, o sí, tiene que ver con eso. Lo que ellos no quedó claro, la información que yo leí por lo menos no queda claro, pero lo que yo sí he leído sobre el Sahel en general es que muchos civiles mueren en actos contra terroristas, pero también mueren derechamente en acciones que toman deliberadamente militares contra población civil, en algunos casos por motivos étnicos, en otros por otras razones. Claro, reprimiendo protestas en contra del golpe, quizás, ¿no? También cuando ha habido manifestaciones, ha habido asesinados en estas protestas pacíficas, que muchas veces es cierto, después derivan en protestas violentas, pero claro, la respuesta muchas veces es abusiva y termina con civiles muertos. Claro. Así que Francia obviamente reclamó. El presidente de Francia dijo que esto no se justificaba por ningún motivo. Recordemos que en Malí y en algunos países del Sahel hay un sentimiento muy fuerte anti-Francia, ¿ya? Y que de hecho Francia en febrero anunció la retirada de las fuerzas militares
de sus militares de la Fuerza Takuba, que es integrada por diversos estados de la Unión Europea, y de Barkhane, que esta sí es de Francia, ¿ya? Y además, el 31 de enero, Malí ya había expulsado al embajador francés. O sea, esto se debe entender en un contexto de tensión diplomática entre ambos estados. Lo que yo quiero plantear aquí, Maximiliano, y aquí podemos debatir, es hasta qué punto es razonable el reclamo de Francia, siendo que la Unión Europea, de la cual es parte Francia, hace poco censuró a algunos medios rusos, que son Russia Today y Sputnik News. Exactamente. Durante la guerra censuró esos canales de televisión y esos portales web que desde Europa no se puede acceder. Sí, bueno, acá se muestra una vez más el doble estándar que hay en cuanto a la relación entre gobiernos y medios. También el doble estándar europeo que le pide a otros países que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer. Es muy común verlo y ahora se ve más en los medios de comunicación. Sí, si Mali es una dictadura y censura medios, es repudiable. Pero una democracia como Francia, que lo haga, o las europeas, quizás sea más repudiable todavía. Sí, a mí me parece que efectivamente, o sea, yo no tengo ninguna duda que lo que está haciendo la Junta Militar es simplemente tapar la verdad, ¿ah? Porque estas matanzas han ocurrido, están documentadas, y simplemente se cuelga del contexto previo que hemos mencionado para bueno, suspender a estos medios. Y me parece repudiable, pero estoy de acuerdo contigo. Una democracia o una supuesta democracia como Francia y como la Unión Europea, ojo, también están censurando a medios. Entonces me parece que hay un doble estándar en este sentido de yo puedo censurar, yo puedo suspender medios, pero no toquen a mis medios. Claro, exactamente. Y protestan cuando en Rusia, por ejemplo, censuran Facebook, Instagram, pero hacen lo mismo con los medios rusos en Europa. Claro, es una cosa bien ilógica, hay que decirlo, porque si vas a reclamar por esto, bueno, ojalá que tuviesen una misma línea. Me parece que en medio de estas guerras o conflictos diplomáticos, empezar a suspender medios, empezar a amenazar a periodistas, encarcelar periodistas, suspender o disminuir el flujo de las redes sociales, me parece que es un mal camino. Sí, coincido. Y además tiene que ver lo de Malí, como hemos analizado en otras oportunidades. Rusia está apoyando a la dictadura de Malí y bueno, está reemplazando, el gobierno de Malí está reemplazando a Europa, las fuerzas militares europeas, por fuerzas militares mercenarias rusas, ¿no? Del grupo Wagner, y también tienen un frente abierto contra el yihadismo, el avance de ciertas guerrillas y extremistas que se dicen islámicos. Pero bueno, Rusia está también detrás de este sentimiento antifrancés, que en realidad aprovechó el vacío, porque ya el sentimiento antifrancés fue creciendo en los últimos años y Rusia lo que hizo es aprovechar ese contexto, no es que lo promovió, ya existía en la zona. Sí, importante lo que dices, porque en el fondo aquí volvemos al tema previo, o sea, es una medida más bien también diplomática, o sea, en esta escalada de tensión con Francia, creo que esto de suspender medios, sí, tiene como objetivo tapar la realidad, pero principalmente, creo yo, mantener esta ofensiva diplomática de realmente romper lazos, finalmente, que va en esa dirección, yo creo, con Francia, y al mismo tiempo, como tú mencionas, de estrechar los vínculos con Rusia. Claro. Entonces me parece que se mezclan las cosas, pero como periodista, ¿no? Ambos somos periodistas, creo que este tipo de hechos no deben ocurrir. No, seguro que no. Y como dije al comienzo, la censura o la presión, distintos tipos de censura, ¿no? La censura que levanten el programa, levanten y censuren directamente a todo un canal o una página web que no se pueda ingresar. Pero también existe presiones sobre distintos medios o quizás manejos de la línea editorial con publicidades que se pueden llegar a poner o ciertas beneficios económicos que pueden llegar a tener uno u otro medio, y eso también condiciona la calidad de la información y la objetividad. Sí, justamente mencionar eso. O sea, yo creo que dejando a lado lo que hemos analizado, efectivamente estos medios
voy a hablar de los medios franceses, pero también de los medios rusos que fueron suspendidos. Si uno analiza los contenidos que a veces promueven, uno se da cuenta que hay un sesgo muy pronunciado. Sin embargo, yo creo que la libertad radica en que tengamos medios de diversa índole, y que la gente finalmente, el lector, sea quien decida a quién le cree, y que sea el lector quien decida qué medios quiere leer o qué medios quiere tener como fuente informativa. O sea, yo parto de la base que, claro, un medio que se dedica a promover la pedofilia, por ejemplo, el maltrato animal, por dar dos ejemplos, claramente ese medio, en mi opinión, no podemos decir que por la libertad de expresión tiene que funcionar, ¿no? No, claro. Acá cuando se viola la ley o se promueven actos delictivos ya es otra cosa. Pero si un medio analiza el mundo desde su perspectiva, de la perspectiva de su país, bueno, a mí no me va a parecer un medio serio, pero me parece bien que funcione. Así es la libertad. Seguro, estoy de acuerdo. Bueno, muy interesante el tema, el debate que planteaste. Los oyentes también pueden participar escribiendo en YouTube debajo del video. Y si te parece, vamos al tercer y último bloque con el último análisis. Perfecto, me parece súper bien. Tengo entendido que tiene algo que ver con recursos hídricos, no sé. Sí. ¿Vos sabías que en Sudamérica, hay ríos voladores? No tenía idea y ni siquiera sé lo que es un río volador. Bueno, después de la pausa te lo cuento. Excelente. Estamos de vuelta ya con el tercer y último bloque, nos empezamos a despedir. Yo sigo intrigado, al igual que ustedes, los que están escuchando el programa. No tengo idea qué es un río volador, pero me parece algo bastante interesante. Así que, Maximiliano, por favor, acláranos la película. Bueno, resulta que hace unos días, la semana pasada, el 17 de marzo, murió Gerard Moss. ¿Quién es Gerard Moss? Es un científico brasileño suizo que junto con su esposa keniata, Margie Moss, descubrieron la recirculación del agua en América del Sur. La recirculación del agua es una característica especial que existe en el subcontinente sudamericano, en el cual no sucede como en otras regiones el ciclo del agua. Es decir, el agua se evapora en los trópicos y tiende a ir hacia el Ecuador a través del viento, pero no se distribuye al sur de los trópicos. No suele suceder eso. Por eso las áreas tropicales y del Ecuador son más húmedas, hay más precipitaciones. Sin embargo, en América del Sur sucede otra cosa. El ciclo del agua es diferente y eso promueve la fertilidad del suelo y las precipitaciones en zonas que serían desérticas. Funciona de esta manera. La deforestación que se está viendo en la Amazonia, está experimentando hace muchos años, lamentablemente, corta el ciclo del agua. Lo que provoca es, desertificación, escasez de humedad del suelo, lo que hace que provoca que haya menos lluvias. Es un círculo vicioso que una vez que se ingresa en él es muy difícil salir, por eso hay que frenar la deforestación. Y este científico, Gerard Moss, junto con la Fundación Brasileña para el Desarrollo Sustentable, desarrollaron en 2007 un proyecto que consiste en analizaron gotas de agua de la atmósfera, de las nubes, en distintas zonas del continente de Sudamérica, y detectaron su origen. Cada gota de agua tiene su ADN, según este científico, ¿no? Uno de los orígenes es el Océano Atlántico y el otro la Amazonia. Entonces, descubrió que cada árbol de tamaño considerable de la Amazonia transpira unos 300 litros al día de agua hacia la atmósfera, lo que provoca, lluvias en todo el continente y también en Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, también en Colombia, Venezuela, las Guayanas, Perú, Ecuador, que están dentro de la Amazonia, digamos, pero Bolivia, Paraguay, norte de Argentina no están dentro de la zona amazónica. Sin embargo, las precipitaciones caen también en esa zona proveniente del Amazonas. Y van a través de los llamados ríos voladores, que son los vientos que transportan la humedad. Se cree que según el
el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, cada día la Amazonia aporta 20.000 millones de toneladas de vapor de agua, que son transportadas por los vientos, que al sur de los trópicos, o del trópico de Capricornio en este caso, es húmedo, es viento húmedo, algo que no suele suceder en otras partes del mundo. Sí, Salvo... Sí, decime. No, me parece todo esto súper interesante, te escucho atentamente porque estoy aprendiendo, la verdad, pero nuevamente solamente acotar que esto refuerza nuevamente la importancia de mantener a raya el cambio climático. Claro, funciona para evitar la desertificación del suelo. Varias áreas de Sudamérica serían más áridas si no fuese por estos ríos voladores. Por ejemplo, funciona en todo el continente menos en Atacama, por ejemplo, que es una zona muy seca, y ahí no llegan, por algún motivo que desconozco, no llegan esos ríos voladores. Pero bueno, en otras zonas del continente sí. Entonces, ¿qué propone o qué proponía este científico que falleció la semana pasada? Reforestar, que es la solución. Reforestar. Esto va en contradicción con lo que viene sucediendo en el Amazonas, así que se profundizó con la presidencia de Jair Bolsonaro, en el cual la frontera agrícola se fue corriendo, es decir, se fueron talando más árboles para practicar cultivos intensivos, monocultivos. Lo mismo ha sucedido en Paraguay, que es uno de los, creo que es el cuarto exportador de soja del mundo. En Argentina también se ha ido corriendo la frontera agrícola, en Bolivia lo mismo. Eso va en contra. Pero en Brasil es muy difícil reforestar o dejar de talar, porque, como hemos dicho en este programa, los sectores agrícolas ganaderos tienen bancas y representación en el Parlamento brasileño y tienen un gran poder. Durante la época de Michel Temer han puesto ministros de Medio Ambiente a personas que están ligadas con el comercio agrícola, entonces es algo contradictorio. Y ahora durante el gobierno de Bolsonaro no se le está prestando la atención necesaria a la reforestación, que no solamente produce que estos ríos voladores distribuyan el agua a través de los vientos húmedos en todo el continente, sino que también lo que sucede es que crezcan pastizales en lugares donde serían lugares áridos, para que también el ganado se pueda aprovechar de él. Así que es un círculo del agua, un círculo virtuoso que hay en Sudamérica, que se puede llegar a cortar con la desertificación producto de la tala indiscriminada que desde algunos gobiernos se promueve, lamentablemente. Bueno, muy interesante todo esto, realmente muy bueno saberlo para entender, como yo dije antes, lo del cambio climático, pero en este caso específico, la tala indiscriminada, la que está teniendo un gran factor en esto. O sea, hay que poner límites a la actividad de las empresas que se dedican a trabajar con las materias primas, ¿no? En este caso con la naturaleza, que nos lleva a otro debate, que es dejar de considerar a la naturaleza como un producto. Así que ojalá que se tomen medidas para que esta deforestación, yo diría desde fuera, con mi ignorancia, no disminuirla, sino que simplemente detenerla. Porque esto ya cada vez va empeorando. Te voy a contar como anécdota, no tiene que ver con esto, pero ayer leí que en la Antártica en esta fecha se han registrado temperaturas 40 grados Celsius por sobre el promedio, y en el Ártico temperaturas 30 grados sobre el promedio. Entonces realmente estamos destruyendo el planeta y es hora que esto ya se detenga. Sí, coincido. Y bueno, como dice Gerard Moss, fallecido hace una semana, la única solución en Sudamérica para que se mantenga este ciclo virtuoso del agua, de los ríos voladores, es la reforestación. Detener la desforestación e implementar la reforestación. Bueno, ahí está el futuro, ahí está el tema. Ojalá que todos en Sudamérica se unan en pos de esto. Así es. No me digas que tenés una mala noticia para darme. Así es, una mala noticia para ti, para mí y para todos quienes nos escuchan. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pasa volando y ya tenemos que terminar el programa de hoy. Bueno, como no, fue un programa bastante agradable. Bueno, en realidad como todos los que hacemos, a mí me gusta mucho, también me gusta mucho el intercambio que hay con los oyentes en el canal de YouTube, ¿no? Del Mundo desde el Sur, que se pueden suscribir y comentar y sugerir y criticar también.
Así que bueno, nos veremos el lunes que viene entonces. Nos veremos el lunes, estamos ya jueves, se acerca el fin de semana, así que les deseamos en forma adelantada un buen fin de semana, que todo esté muy bien y nos encontraremos de nuevo el lunes, Maximiliano. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Perfecto, me sumo a los saludos de Maximiliano y que estén muy bien.